con nuestro programa, corresponde presentar la ponencia de Javier André Murillo Chávez. Él desarrollará el tema La enseñanza con creatividad en el derecho mercantil, cuando Goku nos enseñó la diferencia entre los contratos asociativos. Disculpe, profesor, no sé si es Goku o Goku. No estoy en onda. Leerá sus datos Danisa Ramos. Javier André Murillo Chávez es profesor de la PUC en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad César Vallejo. Es magíster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y en Propiedad Intelectual y Competencia por la PUC. También es abogado por la PUC, fundador de Apicom y corresponsal en ACEDA, España. Estimado ponente, usted tiene 15 minutos para desarrollar su exposición. Adelante. Muy buenas noches. Seguro por los gritos, seguro ya ganó Perú. Vengo a compartir un tema de pedagogía, no sin antes agradecer a los organizadores, a la doctora María Elena, al doctor Víctor Toro, que me dan la oportunidad de presentar este tema que sale un poquito del esquema clásico, ¿no? En realidad, vengo a contarles una experiencia que tengo yo dictando con arte, derecho y cine. ¿Por qué decidimos utilizar arte, derecho, cine, figuras de personajes animados durante las clases? Lo que sucede es que la generación a la cual nosotros ahora enseñamos, ¿no? Es una generación que, como ha dicho en su momento Vargas Llosa, está dentro, inmersa, de lo que se llama la civilización del espectáculo. Es decir, ya no podemos enseñar con las herramientas metodológicas que tenemos a la mano de hace unos 10 años, 20 años o 30 años. Lo que sucede es que los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes están más enfocadas en lo audiovisual, en el internet, en las redes sociales, y al tener esa influencia de parte de los medios, ¿no? La universidad y las clásicas lecturas, los PDFs, los libros, ya no son tanto de su interés. Y además, ¿no? Ahora incluso con más razón, porque esto lo tenía pensado desde 2019, pero imagínense ahora en 2020 y 2021 que hemos tenido este cambio de paradigma con lo virtual, ha sido potencialmente aumentada la necesidad de incidir en esto, porque ahora las clases son virtuales. Entonces, muchas personas no es pues como un ambiente presencial en el cual las personas sí están atendiendo porque tienen el temor, aunque sea, de ver al docente que los está viendo y que no se están quedando dormidos o algo en clase, ¿no? Entonces, llama la atención como herramienta pedagógica el uso justamente del arte, ¿no? Esto también me lleva a indicar que ahora que estoy aprendiendo japonés, veo también que este recurso se utiliza desde hace mucho, ¿no? Uno de los silabarios japoneses, que se llama kanji, utiliza precisamente los gráficos, las figuras, para hacer recordar estas grafías a un extranjero, por ejemplo, que está aprendiendo, ¿no? Como podemos ver, hay unos caracteres que significan, por ejemplo, tierra, por ejemplo, oro, por ejemplo, montaña, como podemos ver en la diapositiva, que son graficados con ideas pictóricas, grafías, ¿no? Gráficos. Entonces, ¿esto se podría trasladar al derecho? La respuesta es sí. ¿Se podría trasladar al derecho mercantil? De eso es lo que vengo a hablar. Esto no es nuevo, ojo. En los Estados Unidos ya existe una fuerte tendencia, y ahí nació también la tendencia de analizar el tema de las muestras de arte, los cómics, las películas, ¿no? Para enseñar y explicar el derecho. Entonces tenemos, por ejemplo, un libro como El Derecho a los Superhéroes, escrito, que nació a raíz de posts en un blog, ¿no? Que hablaban, ¿no? El estatus migratorio de Thor cambiando de un lado al otro, el derecho a mantenerse en silencio en un juicio y no perjudicarse en un juicio cuando el que te está entrevistando es alguien que te lee la mente. O sea, de esa manera divertida se trataba, por ejemplo, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Igual, en el Perú, una de las primeras expresiones de esto fue el boletín de Star Wars, El Derecho en una Galaxia Muy, Muy Lejana, en donde precisamente se planteaban temas comerciales de derecho mercantil. Por ejemplo, está el artículo del doctor Leiser León,
acerca de la compra-venta del Arturito fallado, ¿no? No era Arturito, sino el androide rojo que se compra en la película por primera vez y qué implicancias tiene para el derecho, si esto sería una infracción al deber de idoneidad, un error en base al Código Civil, etcétera, ¿no? El movimiento ya existe bastante. Históricamente, ¿no? Entrando a lo que es el esquema, el modelo de relaciones que puede haber entre el arte, el cine y el derecho, vamos a encontrar un bonito esquema, ¿no? En este artículo de Botero, Derecho y Literatura, un modelo para armar. Ahí vamos a encontrar que el autor nos presenta que se puede tomar el derecho en la literatura, que son situaciones jurídicas en obras literarias. Es decir, cuando observamos en un libro o en una película, trayéndolo también al cine, ¿no? Una situación jurídica que va a ser relevante y va a poder ser explicada. Normalmente lo tenemos en diversas películas de derecho penal que existen, ¿no? Pero ojo, eso no implica que no existan las de derecho mercantil. Ahora vamos a ver que hay algunos ejemplos de esto. También tenemos la literatura en el derecho, es decir, obras literarias utilizadas en instrumentos jurídicos. Es posible recordar, ¿no?, que salió como noticia que en el caso de La Parada se citó, por ejemplo, al Quijote, ¿no? Eso sería la literatura en el derecho, ¿no? Utilizar citas de obras de arte, pinturas, películas en instrumentos jurídicos como una sentencia o una resolución. Luego está el derecho como literatura, usar los instrumentos jurídicos como obras literarias. Ahí tenemos a Ciriaco de Urtrecho, ¿no?, que se utiliza un expediente antiguo para crear una novela. Tenemos las obras de von Schirach, que es un escritor alemán, abogado de profesión por 40 años en Alemania, que convierte sus casos en literatura, los vuelve cuentos. Y ya tenemos 4 libros publicados acerca de estos casos emblemáticos en su línea penal, ¿no?, que los ha convertido en cuentos y literatura. También, finalmente, tenemos el derecho de la literatura, que es el derecho de autor, la libre expresión en derecho constitucional, que nos hablan del fenómeno de la literatura, o puede ser el arte o las películas, regulado por el derecho, ¿no? Entonces, el que nos va a importar para este tema es el derecho vamos a obviar la literatura, sino vamos a decir en el arte, en el manga, en el anime, en las series, en las películas. Voy a contarles un poco, justo para el tema mercantil, el tema comercial, la experiencia con el curso Instituciones del Derecho Mercantil, que es un curso que abarca diversos temas, desde las figuras societarias, títulos, valores, es como un gran mapeo en materia de derecho comercial o mercantil. En esta clase, ¿no?, hago un uso de bastantes obras o fuentes de arte o el fútbol u otras materias creativas, ¿no?, en la enseñanza de este derecho mercantil, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos la película de Los Piratas del Caribe, donde podemos ver un códex pirata, ¿no?, que efectivamente demuestra la codificación antigua mercantil que se tenía en tiempos en donde el comercio era puro comercio vía marítima, ¿no? Entonces, las reglas, ¿cómo eran las reglas que se fijaban incluso entre los proveedores que existían en ese pequeño mercado antiguo que existía en tiempos del comercio marítimo, ¿no? La codificación mercantil se explica con esto. Por otro lado, una figura interesante, ¿no?, este pictograma acerca de el Leviatán de Hobbes, ¿no? Yo lo utilizo en clase, por ejemplo, para compararlo con el Indecopi, ¿no? Hay ya diversas lecturas que dicen que el Indecopi tiene diversos mandatos constitucionales, incluso más que el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces yo utilizo la figura del Leviatán para explicar a los alumnos que el Indecopi es como el gran Leviatán con sus tentáculos y que van abarcando, ¿no?, la propiedad y la protección de la propiedad intelectual, la protección de los consumidores, la defensa de la libre competencia, la represión de la competencia desleal y así los mandatos constitucionales que va abarcando el Indecopi, ¿no? Esto, dicho sea de paso, abarca la importancia de que los alumnos, las alumnas, prestan atención cuando uno utiliza este tipo de analogías, metáforas y muestras, ¿no? Siempre capta la atención. Entonces, si alguien está exponiendo, ¿no?, el docente está exponiendo, o la docente está exponiendo, mientras el alumno a las 9 de la noche tiene que escuchar cuáles son las facultades del Indecopi, obviamente va a abrir los ojos cuando vea una cosa así. Entonces capta la atención y ayuda, como veíamos en el idioma japonés, las figuras ayudan también a que recuerden esos temas.
Otra película, por ejemplo, es la que tenemos en Jobs, ¿no? La historia de Steve Jobs, que nos demuestra en esta pequeña escena que yo utilizo para la clase, ¿no? Que demuestra la necesidad de, ojo, no puedes crear tú una empresa, ¿no? Una empresa en términos mercantiles, si solamente tienes el talento, el conocimiento, el know-how. Necesitas también lo que trae este señor y que les ofrece, ¿no? A los genios de garaje, el tema de inversión, ¿no? Inversión. Entonces ahí vemos la división entre que lo patrimonial y lo talentoso de una empresa para formar un modelo de negocio exitoso, ¿no? Y que usualmente esto coincide con la división de patrimonios y todos los conceptos de societario que se utilizan. Entonces, para eso se usa esta escena, ¿no? Acá tenemos otros fragmentos. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Batman con el derecho mercantil. Pues bueno, en esta película, ¿no? Batman, el Caballero de la Noche, se observa cómo están involucradas diversas personas en una operación de due diligence. El due diligence que hace específicamente este señor que actúa de abogado de la corporación de Bruno Díaz o Bruce Wayne, dependiendo de su gusto, y cómo encuentra desbalance patrimonial y para qué sirve un due diligence. Esto es muy útil para la parte de due diligence en la clase, ¿no? Se pasa la escena y se analiza específicamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Con el gerente, el contador y el CEO, bueno, el accionista mayoritario de la compañía, ¿no? Esta sí es un poquito más antigua, ¿no? Por ejemplo, es una negociación de compra agresiva en donde también se solicita un due diligence, es la película Mujer Bonita. Acá sí hay que explicar un poquito más al público más joven de la clase incluso, porque claro, Mujer Bonita será un clásico, pero no es que todos hayan visto Mujer Bonita, entonces se pasa precisamente la escena en donde negocian y donde deciden, en lugar de adquirir, ¿no? Confusión, una empresa se decide continuar como un consorcio o un contrato asociativo, que es lo que Goku nos va a explicar de acá a un ratito. Otro ejemplo, ¿no? El tema de la franquicia, que se utiliza en este caso el error que hubo en la serie Juego de Tronos, donde se colocó un vaso de Starbucks de la producción y se utiliza para explicar, ¿no? Cómo funcionaría una franquicia en un pueblo alejado, ¿no? Cómo funciona una franquicia, que se adquiere un pequeño local, una empresa, y se procede con ello, ¿no? Esta película también hay que explicarla ya, ¿no? Es El regreso del Capitán Garfio, en donde, este es uno de los pocos ejemplos en donde yo encuentro, por ejemplo, en las películas, los títulos valores, ¿no? En este caso, encontramos a Robin Williams, ¿no? Que muestra una billetera. Le dicen, elige tu arma, y él saca una chequera. Y ahí se demuestra, pues, para qué sirve el título valor, qué es lo que él concibe como un arma, que sería en este caso el dinero, que estaría representado en estos pequeños papeles, a los cuales pues el Capitán Garfio, representado por Dustin Hoffman, le mete un balazo, porque no entiende de qué trata, ¿no? Este es un caso ya también de literatura, es un fragmento del Padrino en donde se demuestra la importancia de la libre competencia y por qué los carteles, ¿no? Los carteles de empresas generan este odio por la libre competencia, y justamente con esto podemos explicar cómo sirve este mandato de la libre competencia que tiene que defender el Indecopi, ¿no? Es un fragmento de El Padrino. Este es un cómic ya también, ¿no? Un cómic en el cual Iron Man, ¿no? A Iron Man, a Tony Stark, le roban sus armaduras y él junta a varios abogados expertos en patentes para defender este caso, ¿no? Recuperar su tecnología, recuperar su patente o denunciar por infracción al uso de su patente, ¿no? Como comprenderán, estos ejemplos, ¿no? Ayudan a que el público y los estudiantes y las estudiantes estén atentos, ¿no? A la clase, y más aún en un contexto virtual. Ahora, por motivos de tiempo, solo he compartido las imágenes, pero usualmente da el tiempo de clase para pasar los videos y esto llama mucho más la atención. Esta es otra escena en donde se ve en la película Corazón de Caballero o A Knight's Tale el uso de que esta herrera, ¿no? Dicho sea de paso, esto ayuda también a la defensa del enfoque de género y el empoderamiento de la mujer, porque esta herrera, inconcebible en un tiempo medieval una herrera, ¿no? Mujer, pero esta película rompe esquemas, demuestra que usa por primera vez una marca, porque en la armadura que le crea a este caballero le coloca el símbolo de Nike, ¿no? Obviamente que ahí no es Nike, pero
bueno, de repente hay un tema de product placement, pero se demuestra la importancia de la marca y cómo funcionan las marcas. Logorama también es un corto que ganó el Oscar, que es un corto completamente creado con marcas. Las marcas son personajes y ahí se demuestra también el uso que podría haber desleal de las marcas. Esta es la historia, ¿no?, de Robert Kearns, que está graficada en una película que se llama Flash of Genius. Esta película, por ejemplo, es completamente jurídica. Trata de la historia de cómo se pelean por el invento de el limpiaparabrisas parpadeante, ¿no? En ese esquema demuestran todo el juicio y en cómo sería el tipo de patente, lo que busca un inventor, que no solamente se le reconozca los derechos patrimoniales, sino también el derecho a tener su nombre en la patente, que le permite, obviamente, explotar más patentes, ¿no? Propiedad industrial, propiedad intelectual, todos los temas que se ven reflejados en las películas del cine. Y bueno, para finalizar, ¿no?, quiero mostrarles un ejemplo de lo que se utiliza en clase para un tema teórico, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que ustedes mismos puedan observar cómo es que se utiliza un ejemplo creativo, ¿no? Goku nos enseña acerca de los contratos asociativos. Cuando explico el tema de los contratos asociativos en este curso de Derecho Mercantil o Derecho Comercial, explicamos pues a los alumnos que entienden un poco de Dragon Ball que el poder que da cada persona a Goku cuando va a hacer un ataque, ¿no? Eso se llama la Genkidama. La Genkidama, ¿no?, es que todos los participantes, ¿no?, le dan poder a uno solo para que él lance el ataque y pueda derrotar a un enemigo. Entonces, esto asemeja a la figura del contrato de asociación en participación, donde el asociante, que sería Goku, ¿no?, deja, ¿no?, a los asociados que le otorguen, en este caso, poder o participaciones, ¿no?, en la utilidad de uno o varios negocios. Pero en este caso, ¿no?, y lo importante de la analogía es que esas personas que le dan el poder, ¿no?, al asociante, que en este caso sería Goku, no se convierten en esta persona. Es decir, se mantiene la separación de subjetividad jurídica, ¿no? Tiene sus determinadas reglas, ¿no? El asociante Goku en este caso actúa a nombre propio, no tiene una razón social ni denominación social aparte, la gestión corresponde únicamente al asociante, no existe una relación jurídica entre las personas que están dándole la participación, ¿no?, y el que les está otorgando la participación en el daño o en la victoria que obtenga, porque eso equivale a las ventajas, la utilidad que pueda tener y la pérdida que pueda tener, porque si golpean a Goku, los demás quedan tranquilos, ¿no? Ahora, ojo, esto sí efectivamente tiene una salvedad que en el caso de este contrato sí recibirían, por ejemplo, algún tipo de daño, ¿no? Perderían su participación. Y eso es justamente la regla que se fija en la Ley General de Sociedades sobre este tema, ¿no? Los asociados participan en las pérdidas en la medida que participan sus utilidades. Si yo le brindé poder a Goku para que haga estos negocios, para que derrote al malo, ¿no?, voy a poder perder lo que yo contribuí, pero no va a ir más allá, ¿no?, al exceso, salvo pacto en contrario, ¿no? Esto ya es una cosa que se explica al contorno de la ley, ¿no? Y así se explican las características, ¿no? Ahora, para diferenciarlo, ¿no?, bueno, acá está la figura, ¿no? El asociante sería Goku, que va a tratar de derrotar al enemigo, o sea, relacionarse con consumidores y proveedores, con contratos B2C o B2B, y claro, los asociados van a participar en darle una participación, ya sean bienes o conocimientos, al asociante, pero no se van a ver afectados salvo su participación. Esto se utiliza para diferenciarlo del otro contrato asociativo que representa en Dragon Ball, en la metáfora, lo que sería una fusión. No es una fusión societaria, sino una fusión porque al momento de que dos personajes, en este caso Goku y Vegeta, se juntan y forman a Bellito, me parece que es el personaje aquí, tenemos ya también el otro contrato asociativo, el contrato de consorcio, porque aquí sí, dos personas se van a juntar y van a formar un consorcio, ¿no? Van a formar una entidad activa y directa que va a efectuar los negocios. Entonces, aquí cada miembro va a ser distinto, ¿no? Incluso les comento que tuve la experiencia de que en la clase algún fanático de Dragon Ball me dijo, pero profesor, hay dos tipos de fusiones. Hay la fusión que se hace con la pirueta, que es esta,
y hay otra fusión que se hace con unos aretes. Si uno se coloca un arete, el otro arete se juntan. Pero en la ficción, el utilizar los aretes, por ejemplo, implica que ya no van a poder separarse nunca más. Eso es lo que le pasa a un Kaiosama en el anime, ¿no? Entonces, yo les dije, claro, pero ahí estaríamos hablando de la fusión societaria, porque ahí sí te estás reuniendo y tiene un carácter de permanencia. En cambio, en el contrato de consorcio, en este caso, esta fusión temporal, ¿no? Va a ser únicamente para participar en este negocio, empresa determinado, que tiene también sus reglas, ¿no? En este caso sí van a recibir los daños y utilidades de manera conjunta, los bienes tienen sus propias reglas, ¿no? Y el sistema de resultados va a determinarse, ¿no? O sea, cada uno determina si le va a dañar más o si le va a beneficiar más en común acuerdo, de acuerdo a lo que se establezca en la formación del consorcio, ¿no? Entonces, este era un pequeño ejemplo que ayuda justamente a diferenciar ambos tipos de contratos asociativos de la Ley General de Sociedades que se tienen que enseñar a un nivel básico en el curso de instituciones de derecho mercantil. Entonces, yo quería simplemente terminar agradeciendo y instando, ¿no?, a los docentes a que puedan efectuar. Quizás no conocen, pues, anime actual, películas actuales, pero tienen conocimiento de alguna película, algún cómic, alguna historieta, ¿no? Que pueda ayudar a los alumnos y a las alumnas a comprender y a estar atentos frente a este contexto en donde no podemos ejercer, pues, esta presencia de autoridad en clase y pueden distraerse, ¿no? O pueden naturalmente estar cansados y no tener la misma predisposición de escuchar, ¿no? Entonces, termino con eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Me quedo como Goku y con la tarea de leer a Dragon Ball, a ver cómo lo aplico a mis cursos de Derecho Comercial. Le agradezco mucho, profesor Javier Murillo. Muchísimas gracias y será hasta una siguiente oportunidad.